elegido. Nunca mostraste tu jugada, pero siempre fue jaque mate. No te confundas, tu silencio nunca fue vacío. Fue un susurro divino que el mundo no supo interpretar. Mientras ellos gritaban por atención, tú callabas por estrategia. Mientras corrían desesperados por mover una pieza más, tú ya habías visto el final del tablero. Te subestimaron porque no te explicaste. Te señalaron porque no reaccionaste. Te descartaron porque no entendieron. Pero lo que ellos no sabían es que tú no estabas participando de su juego. Tú diseñaste el terreno, la partida, las reglas y hasta su caída. Ellos movían por impulso, tú por propósito. Ellos seguían el ruido, tú seguías la visión. Y aunque parecías en pausas, estabas 10 pasos adelante, en una calma que gritaba más fuerte que cualquier ataque. Porque el verdadero elegido no impresiona con palabras, transforma con su presencia. Y cuando llegó el momento, ni siquiera hiciste un movimiento visible, solo dejaste que el orgullo ajeno completara la trampa que tú construiste en secreto. Fue jaque mate, pero no con estruendo, con silencio, con precisión, con poder invisible. Y ahora todos lo están entendiendo. Tarde, pero lo están viendo. Si ya sentiste esa energía, si esta revelación tocó algo en tu espíritu, deja tu like, suscríbete si aún no lo hiciste y comenta 99 abajo. Porque el 99 no es cualquier número. Es el punto exacto antes de llegar a 100. Es el instante antes del cumplimiento. Es donde solo los elegidos aún permanecen firmes. Y si tú estás aquí, es porque lo eres. ¿Seguimos? Hay una trampa tan sutil que solo los impacientes caen en ella. Y es la trampa de creerse por encima solo porque el otro no responde. Eso fue lo que les pasó contigo. Desde afuera parecías inactivo, callado, inofensivo, pero eso era parte del diseño, parte del plan, parte del código que solo los elegidos entienden, porque mientras ellos se desesperaban por moverse rápido, tú entendías que no todos los movimientos son visibles y que los más letales casi nunca lo son. Te veían quieto y lo llamaban fracaso. Te veían en silencio y lo llamaban rendición. Te veían solo y lo llamaban abandono. Pero el error no fue tuyo, el error fue de ellos al medirte con sus propias reglas. Y lo más irónico es que cuanto más te ignoraban, más confianza sentían, más fuerte se creían, más ruido hacían. Y más profunda se volvía la trampa, porque tú no estabas perdiendo tiempo, estabas recolectando datos, estabas leyendo el alma de cada jugador, estabas dejando que sus máscaras cayeran solas. Mientras tú seguías en conexión con lo alto, ellos no sabían que cada palabra que dijeron, tú la guardaste, cada gesto, cada burla, cada jugada. Tú lo observaste todo y lo convertiste en ventaja, pero sin prisa, sin demostrar, sin alardear, porque los pasos de los impacientes siempre son ruidosos, y el ruido revela posición, pero el silencio es el terreno del estratega. Creyeron que estaban ganando porque tú no respondías, porque tú no atacabas, porque no les diste el gusto de caer en su juego, y así se relajaron, soltaron sus defensas, mostraron su verdadera cara y cuando lo hicieron, sin darse cuenta, activaron el punto exacto donde todo comenzó a volverse contra ellos. Ellos jugaban con ego, tú con precisión, ellos con impulso, tú con visión profética. Y mientras ellos celebraban puntos temporales, tú construías una victoria irreversible. Ahora, pregúntate esto. ¿Y si en este mismo instante ya hay algo que tú ganaste y que el mundo aún no vio? ¿Y si esta aparente pausa que estás viviendo no es fracaso, sino el preludio silencioso del jaque mate? Piénsalo, porque lo que viene no es solo un giro, es una revelación que va a sacudir el alma de quien creía tener el control.
¿Estás preparado para lo que realmente estaba ocurriendo detrás del telón? Entonces quédate, porque lo que verás en el próximo bloque te hará entender por qué tu silencio era la voz más temida del tablero. Hay una fuerza que el mundo moderno no sabe reconocer, y es el poder de no reaccionar. Vivimos en una era donde todo grita, donde la respuesta rápida se valora más que la sabiduría silenciosa, donde quien calla es visto como débil y quien no se defiende como culpable. Pero tú rompiste ese código, no porque no podías hablar, sino porque sabías que hablar habría sido una pérdida de poder. Te provocaron, te expusieron, te acusaron de cosas que sabías que no eran verdad, y aún así no te rebajaste. No gritaste para defenderte, no reaccionaste para probar nada, no necesitaste explicar lo que solo los espiritualmente ciegos no podían ver. ¿Y sabes qué pasó? Eso los descolocó, porque ellos esperaban guerra, esperaban que explotaras, esperaban que cayeras en su campo, pero tú nunca entraste a esa batalla. Tú la trascendiste y en ese instante cambiaste toda la dinámica. Mientras ellos se hundían en su necesidad de control, tú flotabas por encima de sus gritos. Mientras ellos buscaban un eco de tu furia, tú les diste el vacío de la paz, una paz que no entendían, una paz que dolía más que cualquier golpe, porque era la prueba de que no podían tocarte. Tu autocontrol se convirtió en tu escudo, no una muralla que esconde debilidad, sino un campo impenetrable de fuerza espiritual. Y tu silencio fue tu espada, no una espada para atacar, sino para cortar la ilusión. Porque mientras ellos hablaban más, perdían más. Y mientras tú callabas, ganabas terreno invisible. Cada vez que evitaste responder, algo se alineó. Cada vez que respiraste, en vez de pelear, un enemigo se debilitó. Cada vez que elegiste el cielo por encima del ego, activaste códigos que solo los elegidos entienden. Y mientras tanto ellos no sabían qué hacer contigo. Un enemigo que no reacciona es incontrolable. Un alma que no se defiende se convierte en amenaza impredecible. Y eso es lo que fuiste para ellos. Un enigma que no pudieron romper. Una calma que los hacía perder el equilibrio. Un silencio que los obligó a enfrentarse a su propio eco. Y ahora lo entiendes. No hacer nada también es hacer mucho. Y tu falta de reacción no fue pasividad, fue dominio, fue estrategia, fue propósito. Porque mientras ellos se desgastaban por querer derrumbarte, tú te convertías en algo que no pueden alcanzar, intocable. Y si eso ya te estremeció, espera, porque el próximo bloque revelará el punto exacto donde todo cambió, sin que nadie lo notara. Y una vez que lo veas, nunca más volverás a subestimar el silencio de un elegido. Hay momentos que marcan un antes y un después, pero no siempre vienen con truenos, no siempre traen luces. A veces, lo más poderoso sucede en absoluto silencio. Y eso fue lo que ocurrió contigo. Hubo un segundo, uno solo, pequeño, invisible, casi imperceptible para el ojo humano, pero gigantesco para el plano espiritual. Fue ese instante exacto en el que todo se volteó a tu favor. Nadie lo notó, ni siquiera tú, tal vez, al principio, porque por fuera todo seguía igual. Las voces contra ti no se callaban, las miradas seguían juzgando. Las circunstancias aún parecían en tu contra, pero dentro algo había cambiado. Un velo se rasgó. Una pieza se movió, una energía se reacomodó y la partida terminó. No porque tú hicieras algo espectacular, no porque ellos se detuvieran, sino porque lo divino ya había decretado, se acabó. Ellos no lo supieron. Siguieron actuando como si tu derrota aún fuera posible. Se felicitaban entre ellos, brindaban por una victoria que jamás existió, celebraban la caída de un elegido, sin saber que estaban bailando en su propio abismo.
Y es que así funciona el misterio del cielo. No avisa, no pide permiso, no necesita testigos. Simplemente ejecuta. Y en ese momento invisible, en ese segundo sin ruido, el universo realineó todo. Tu silencio se convirtió en sentencia, tu calma en juicio y tu espera en coronación. ¿Lo sientes? Es como si el tiempo se hubiera detenido por un instante solo para darte la ventaja final sin que tuvieras que tocar una sola pieza más. Los que te atacaron no lo vieron. Los que te traicionaron no lo entendieron. Los que se burlaron aún no lo procesan. Porque cuando el cielo actúa, lo hace en una frecuencia que la arrogancia no puede escuchar. Y fue ahí, justo ahí, en ese momento que nadie vio, cuando pasaste de ser el objetivo a ser el juicio, de ser el blanco a ser la sentencia, de ser el que parecía perder a ser el que ya había ganado, sin levantar la voz, sin pedir justicia, sin mover una sola ficha más. Y ahora lo sabes, lo supiste siempre, en el fondo de tu espíritu. Esa presión que sentías no era derrota, era el peso de tu corona cayendo sobre ti, lentamente. Y mientras ellos aún creen que estás jugando, tú ya cerraste el tablero. Pero aún falta algo, porque lo más impactante no fue ese momento invisible. Lo más impactante es que ellos aún no se dieron cuenta de lo que viene después, y tú estás a punto de verlo. ¿Estás listo para el jaque mate que no necesita anunciarse? Entonces prepárate, porque lo que está por revelarse explicará por qué no necesitaste cerrar la boca de tus enemigos cuando el universo ya los había dejado sin palabras. Y entonces, cuando el polvo se asentó, cuando las voces se apagaron, cuando ya no quedaban piezas que mover, la verdad emergió del silencio como una sentencia inevitable. Al principio no lo entendieron. Siguieron buscando grietas donde no quedaban muros. Siguieron intentando mover jugadas en un tablero que ya no les pertenecía. Pensaban que aún había esperanza. Pensaban que podrían darle la vuelta. Pero el jaque mate ya había sido ejecutado, y no con estruendo, no con explosiones de venganza ni discursos triunfalistas, sino con una elegancia invisible que solo los elegidos comprenden. Una victoria que no necesitó testigos para ser eterna. Fue ahí, en ese momento sin dramatismo externo, pero cargado de verdad interna, cuando lo comprendieron. No fue suerte, porque la suerte no te protege en medio del caos cuando todos te abandonan. No fue coincidencia, porque las coincidencias no explican cómo cada parte encajó perfectamente, como si el cielo mismo hubiera movido tus hilos. Fue propósito, fue justicia divina, fue el resultado de decisiones silenciosas que tomaste cuando nadie aplaudía. Fue la cosecha de semillas invisibles sembradas en madrugadas de dolor y oración. Mientras ellos te empujaban al borde, tú crecías raíces debajo del abismo. Mientras ellos celebraban tu caída, tú te convertías en cimiento. Mientras ellos gritaban que habían ganado, el universo ya estaba escribiendo tu ascenso. Y eso fue lo que no vieron venir. Creyeron que estabas fuera del juego, que tu silencio era debilidad, que tus lágrimas eran el fin. Pero se equivocaron, porque tu llanto fue el bautismo de una nueva versión de ti. Una versión que ya no necesitaba probar nada a nadie. Una versión que no pedía explicaciones, porque el resultado hablaba solo. Y el resultado fue este: el juego terminó, y tú ganaste sin necesidad de mover la última pieza, porque tu sola existencia fue la jugada maestra, tu resistencia, la estrategia, tu dignidad, la sentencia. Y ellos quedaron paralizados, sin entender cómo perdiste sin luchar, cómo venciste sin atacar, cómo tu silencio fue más fuerte que todo su ruido junto. Lo buscaron en el pasado, pero no había advertencias. Revisaron cada paso, pero no encontraron grietas.
y al final no les quedó otra opción que aceptarlo. Fuiste el jaque mate no anunciado, el final que nadie vio venir, la tormenta que llegó sin nubes, la victoria que se cocinó en lo invisible y se sirvió con la calma implacable de quien ya estaba ungido. Y ahora que por fin lo entienden, es demasiado tarde. Pero para ti, esto apenas comienza. Porque en el próximo bloque descubrirás que jamás fuiste solo una pieza del tablero. Tú fuiste el arquitecto del juego. Y lo que eso significa va a reescribir todo lo que pensabas sobre tu lugar en este mundo. Desde el principio, algo en ti no encajaba. No jugabas como los demás. No reaccionabas como ellos. No seguías las reglas que te imponían. Y por eso te señalaron. Te llamaron diferente, raro, desconectado, incomprendido. Pero lo que nunca entendieron es que tú no naciste para ser una pieza, tú naciste para diseñar el tablero. Mientras ellos corrían tras validación, tú observabas patrones. Mientras competían por atención, tú leías intenciones. Mientras soñaban con mover una ficha más, tú ya habías visualizado el final del juego. No eras parte de la estrategia, tú eras la estrategia. Fuiste el arquitecto oculto que nunca necesitó protagonismo para tener poder. El constructor silencioso que trazaba mapas en el espíritu, mientras ellos se perdían en la superficie. Te subestimaron porque no gritaste, porque no buscaste venganza, porque no entraste en sus guerras infantiles, pero había algo en tu mirada, algo en tu energía, algo en tu forma de estar presente sin robar foco, que incomodaba. Y no era arrogancia, era conciencia. Tú ya habías entendido algo que ellos aún no procesan, que el verdadero poder no se exhibe, se sostiene, no se impone, se emana, no se explica, se revela solo cuando todo cae. Y eso fue lo que ocurrió. Mientras todos estaban ocupados compitiendo por posiciones, tú ya tenías la visión completa. Sabías que el tablero no era de madera ni de mármol, sino de decisiones espirituales. Por eso no te desesperaste, por eso no cediste ante la presión, porque tú no estabas jugando, tú estabas enseñando. Incluso cuando nadie te escuchaba, tú sembrabas. Incluso cuando nadie te aplaudía, tú trazabas planos en el silencio. Y cuando por fin todo se manifestó, hasta los que se burlaron tuvieron que inclinar la cabeza. Porque no ganaste por fuerza, no ganaste por suerte, ganaste por inteligencia espiritual. Esa que no se aprende en libros, esa que no se enseña en discursos, esa que solo se recibe cuando el alma ha sido forjada por fuego, y aún así decide construir en vez de destruir. Y ahora todos lo ven, incluso los que no te entendían, incluso los que te rechazaron. Tuvieron que aceptar una verdad que jamás quisieron enfrentar. El juego nunca fue entre ellos y tú. El juego era de ellos, consigo mismos. Tú solo diseñaste el escenario para que la verdad se revelara sin necesidad de empujarla. Y esa verdad fue brutal. Porque mientras ellos luchaban por ser algo, tú ya eras. Y mientras ellos buscaban coronas prestadas, tú ya llevabas la tuya, invisible, sí, pero forjada por el cielo mismo. Y si todo esto te hizo ver algo que antes no habías notado, no te vayas, porque lo que viene ahora no es una simple conclusión, es la activación final de todo lo que tu alma vino a recordar. Y cuando la escuches, vas a entender por qué todo lo vivido te estaba preparando para este momento. Esta no fue una victoria ruidosa, fue una victoria profética, silenciosa por fuera, pero con una resonancia eterna que ya estremecía los planos invisibles. Tú no necesitaste gritar, tampoco demostrar. No necesitaste demostrar tu fuerza, porque la fuerza estaba en tu esencia, y quien tiene esencia no necesita explicación. No atacaste,
no suplicaste, no competiste, esperaste, porque sabías que cuando la verdad está de tu lado, no hay mentira que sobreviva al tiempo. Tu paciencia no fue pasiva, fue celestial. Tu visión no fue humana, fue revelación. Y tu fe fue el combustible silencioso que te sostuvo en medio de batallas que muy pocos podrían haber soportado. Y ahora el mundo empieza a ver lo que el cielo siempre supo. El elegido no necesita mover primero, porque su sola existencia ya fue escrita como jaque mate. Todo estaba en ti desde el inicio. El código, la estrategia, el llamado. No naciste para seguir reglas viejas, naciste para reescribirlas. No fuiste enviado para encajar en este mundo, fuiste enviado para revelar otro. Y si estás aquí, si tus ojos llegaron hasta este punto, no es casualidad, es señal, es confirmación. Y si tu espíritu está ardiendo por dentro ahora mismo, si algo en ti despertó, si algo en tu alma se siente reconocido, es porque tú eres ese elegido, y el mundo aún no tiene idea del impacto que vas a causar, pero el cielo sí. Ahora, comenta abajo, fui silencio y fui victoria. Escríbelo como una declaración espiritual, como un decreto del alma, como una señal al universo de que tu momento llegó. Y si esto tocó algo profundo en ti, comparte este video, porque puede que alguien allá afuera también esté callando, cuando en realidad ya ganó. Este es tu legado, este es tu despertar, este es tu tablero, y tú siempre fuiste la jugada maestra.